Voy a presentar dos estudios que hemos hecho desde Ecologistas en Acción sobre la presencia de plaguicidas disruptores endocrinos en los ríos y en los alimentos. Siendo España el principal usuario de plaguicidas en Europa, pues nos parece importante ver si esos plaguicidas acaban en el medio ambiente, qué plaguicidas se detectan, qué se está analizando, empezar a tener algunos datos para el debate. El primer informe es Ríos Hormonados. Se basa en los datos de los programas oficiales de vigilancia de la calidad de las aguas. Por imperativo europeo hay una serie de sustancias que todos los países tienen la obligación de monitorizar y luego además cada país puede añadir algunas sustancias que consideren de especial preocupación en su país. Y luego a nivel de confederación hidrográfica, pues hay confederaciones hidrográficas que además pues, tienen pues, un programa más ambicioso, que añaden más sustancias. Entonces lo que hicimos fue pedir los datos a las confederaciones hidrográficas, algunas los tienen los datos colgados en sus páginas web, otras no. Al final conseguimos datos de 10 confederaciones hidrográficas solo. Entonces, en base a esos datos, lo que miramos es cuántas sustancias se analizan en cada confederación, cuántos estamos hablando de plaguicidas, cuántas sustancias se detectan, cuántas son disruptoras endocrinas y también, pues ya que estábamos, miramos cuántas están autorizadas, o sea, o si están prohibidas o no, lo que se encuentra. Los resultados aparecen aquí. En el 2012 se analizaron 95 sustancias en total entre las 10 cuencas y se detectan 46 plaguicidas. Aquí vemos la diferencia de número de sustancias que se analiza en cada confederación y en el 2016 pues ya se analizan pues, 10 sustancias más, 104 y aparece más o menos el mismo número de sustancias. Podemos ver que hay cuencas, voy a avanzar un momento, a ver. Hay cuencas en las que se detectan muy pocas sustancias plaguicidas, pues por ejemplo el Cantábrico, Galicia Costa, y otras en las que se detectan pues un número muy significativo. Doy marcha atrás un momento. Primero, ver que hay cuencas, por ejemplo la del Tajo, que no llega a analizar ni lo mínimo legal obligado. Y luego hay cuencas, como la del Júcar, pues que tienen un programa, o la del País Vasco, el Minho-Sil, tienen un programa de control de plaguicidas pues más ambicioso. Hay unas 400 sustancias autorizadas, en teoría en uso en España, en distintos productos. Y además habría que añadir a las sustancias a analizar en el medio ambiente las que ya se han prohibido. Entonces, ahora veremos los alimentos donde se analizan muchas más sustancias, pero bueno, de las 400 sustancias en uso vemos pues, que apenas se analizan 17 y la mayoría de estas, de hecho, son sustancias ya prohibidas en el Tajo. Bueno, pues los resultados que encontramos pues, en las cuencas del norte, donde no hay una agricultura intensiva, pues es lógico que se detecten pocos plaguicidas. En el Júcar, una cuenca con una gran actividad agraria muy intensiva, encontramos se detectan 34 sustancias diferentes. ¿Cuáles son los plaguicidas que se detectan en mayor número de cuencas? Pues el plaguicida que en más cuencas se detecta es el clorpirifos. Esto es un órgano fosforado, neurotóxico. Luego se detecta un herbicida, que es el diurón, y luego ya pasamos a ver las
el lindano y los residuos del lindano, que ha comentado antes el doctor Olea. En esta estrellita rosa indica las sustancias que están autorizadas. Las sustancias, el resto de las sustancias están prohibidas y, sin embargo, ahí están. Son las que se detectan más frecuentemente. De hecho, bueno, un 70% perdona, por Dios. No lo he puesto. Un 70% de los plaguicidas que se detectan están prohibidos. Aquí vimos en la cuenca del Júcar, que es la más llamativa, de los 57 plaguicidas que se analizan, se detectan 34, 22 están prohibidos, 21 son disruptores endocrinos. En el agua lo que se encuentran son mezclas de plaguicidas. El DDT, prohibido desde los años 70, DDT, no el metabolito DDE, el DDT se detecta en todas las muestras, en 350 de las 350 muestras. Lo mismo pasa con el lindano. Bueno, con el lindano y sus residuos, por ser precisa. Entonces, aquí tenemos el clorpirifos, también entre los que más se detectan, y algunos, pues por ejemplo, el clorpirifos en concentraciones altísimas, 46 microgramos litro, muy por encima del límite legal. ¿Qué nos muestran los datos? Pues que hay una amplia presencia de una mezcla de plaguicidas, 47 diferentes, analizando solo 100. Se encuentran prácticamente en la mitad de lo que se analiza. 26 de estas sustancias son disruptores endocrinos y hay una presencia muy elevada de sustancias prohibidas. Por una parte, se puede explicar por las sustancias persistentes que comentaba antes el doctor Olea, sustancias que se utilizaron en los años 70 y que no se degradan y siguen ahí, los organoclorados. Se detectan los residuos de la fabricación del lindano en 7 cuencas. El lindano se fabricó en el País Vasco, en Aragón y en Galicia. ¿Por qué se detectan los residuos del lindano en el Júcar? Ha habido tenemos un informe en Ecologistas en Acción sobre el vertido ilegal o el vertido por toda la geografía española de residuos de lindano, en todo tipo de vertederos, en cunetas para hacer rellenos de carreteras, y eso está saliendo ahora. Eso se hizo en los 80 y 90 y ahora está en el agua. Y luego el uso de sustancias prohibidas. Sustancias que ya están prohibidas y que los gobiernos han dado autorizaciones excepcionales para seguir utilizándolas, aunque ya están prohibidas, y esto es una práctica habitual. Ya hay 50 sustancias que se autorizan excepcionalmente, 50 sustancias que se prohibieron por su elevada toxicidad y, sin embargo, el gobierno sigue autorizando. Y luego hay un uso de sustancias prohibidas, hay un uso ilegal. Y esto la Interpol este verano tuvo un proyecto de control de plaguicidas ilegales, y en 7 países europeos, incluido España, han localizado sustancias prohibidas que se están comercializando. El siguiente informe lo que mirábamos era en los alimentos. Entonces, los datos de los alimentos, la fuente de información que tenemos es, de nuevo, los programas oficiales de control de residuos de plaguicidas en alimentos, y estos datos los recopila la Ecosan y igual que los otros datos se envían a Europa, pues estos también se envían a Europa.
Como cuando se presentan los resultados, bueno, pues es una visión, pues yo creo que en parte es positiva. Dicen, bueno, no conformes, o sea, de 2.186 muestras que se tomaron en 2015, no conformes había un 1%. Bueno, pues es positivo que al menos la amplia mayoría de las muestras estén en el límite legal. Otra cosa es que ese límite legal proteja a la salud frente a los plaguicidas, que es lo que hemos oído antes. La parte más preocupante es que el porcentaje de alimentos sin residuos, pues como vemos en frutas y hortalizas, solo hay la mitad no tienen residuos de plaguicidas. Me parece muy positivo que a los alimentos infantiles que se han analizado, 94 muestras, no son muchas, pero no han encontrado residuos de plaguicidas en ninguno. Esto pues es muy positivo. Vamos a ver un poco más, mirando por grupos de alimentos ya donde se detectan plaguicidas, pues vemos que en frutas y hortalizas se han detectado 118 sustancias diferentes. De las 118 sustancias que se han detectado en los alimentos españoles, 38 son disruptores endocrinos. Bueno, aquí hemos tomado una lista de disruptores endocrinos muy corta. Solo hemos utilizado las 54 sustancias que la organización Pesticide Action Network Europe, que Angélica iba a hablar luego, incluyó en una lista, pero realmente estamos hablando... O sea, las listas que se manejan de plaguicidas disruptores endocrinos serían de 100 algo sustancias. Pero bueno, esto es lo que habría en total. Mirando por producto, y aquí venimos a lo de cuánto, o sea, al final en el menú diario, si tú te tomas una ensalada en pimientos, en total, no es que en un pimiento haya 37 plaguicidas diferentes, en todas las muestras de pimientos que se tomaron en conjunto había 37 plaguicidas diferentes, 16 disruptores endocrinos. Lo mismo le pasa a los tomates, las peras. Bueno, esta es la... ¿Cuáles son los plaguicidas que más encontramos? De nuevo el clorpirifos. En 116. Es un insecticida, es el que se detecta en mayor frecuencia en los ríos, el que se detecta en mayor frecuencia en los alimentos. El año que viene se decidirá si se autoriza o se reautoriza o se prohíbe o no. Entonces vais a empezar a recibir mensajes de ecologistas en acción pidiendo que apoyéis la prohibición, y creemos que los datos españoles muestran que hay un problema ambiental con el clorpirifos y que España debería apoyar la prohibición de esta sustancia. Si comparamos los dos estudios que tenemos, 2014 y 2015, pues vemos que van aumentando el número de plaguicidas que se analizan. En alimentos se analiza mucho más que en los ríos. Ay, disculpad. Y el número de plaguicidas EDCs que se analizan son los mismos. Algo positivo es que se detectan menos plaguicidas que en el 2014, en el 2015, aunque se detectan más disruptores endocrinos. Algunas propuestas por nuestra parte. Bueno, primero prohibir de una vez los plaguicidas con propiedades disruptoras endocrinas, como establece el reglamento del año 2009, hace ya 9 años, que el Parlamento Europeo, la Comisión, todos los países decidieron que los disruptores endocrinos no deberían estar en los plaguicidas. Reducir el uso de plaguicidas en España. Hemos dicho un 50% en 10 años, porque si los daneses, estos son cómo ha evolucionado las ventas de pesticidas en distintos países europeos,
Esta es España, que entre 2011 y 2016, en 5 años, aumentó el uso de plaguicidas y, sin embargo, en ese mismo periodo, Dinamarca lo ha reducido en un 50% el uso de plaguicidas. En 5 años han reducido a la mitad los plaguicidas que utilizan. O sea, se puede reducir el uso de plaguicidas, no es algo que tengamos que vivir con ello. Hacen falta un plan como el danés, como el francés, con toda una batería de medidas para fomentar la agroecología. Necesitamos transformar el sistema agrario. Necesitamos también actualizar la normativa ambiental al conocimiento científico. El doctor Olea lo está explicando. La normativa actual no tiene en cuenta los efectos a bajas dosis, las mezclas, la disrupción endocrina. Bueno, toda una serie de efectos no se tienen en cuenta cuando se regulan las sustancias químicas. La doctora Angeliki Lisimachou de PAN nos hablará luego de cómo se evalúan los plaguicidas. No voy a entrar, pero hay que reformar el sistema de evaluación y autorización de los pesticidas en Europa. Tiene que estar basado en la ciencia, tiene que ser transparente, tiene que ser independiente, porque ahora lo que se analiza se decide en base a los estudios que presenta la propia industria, estudios que no tienen por qué ser públicos. O sea, es un sistema completamente, no sé, oculto, ¿no? Creemos que hay que actualizar, ampliar, unificar los programas de vigilancia. Se debe monitorizar lo que se usa. Y creemos que estaría bien que se hiciera cumplir la ley, que no se comercializaran sustancias prohibidas, que no se dieran autorizaciones excepcionales a todo el que lo pide y que se hiciera cumplir la ley y se limpien de una vez por todas los suelos contaminados con residuos de lindano. Entonces, estos informes los tienen en nuestra página web y en nuestro blog y lo dejo aquí. Gracias.